Ok, entonces les decía que vamos a hablar de morfea el día de hoy, líquen escleroso diatrófico, esclerodermia de adultorum de Buschke. Vamos a comenzar con morfea. Ok, como definición, la morfea es una enfermedad inflamatoria crónica de la dermis y el tejido celular subcutáneo, en la que se genera un proceso de esclerosis con engrosamiento difuso e induración de la piel y atrofia a diversos niveles. Hay aproximadamente el 10% de estos pacientes que producen morfea que la esclerosis provoca hasta contracturas importantes e incluso puede provocar retraso del crecimiento, pero por lo común su evolución es benigna. En cuanto a la epidemiología, su incidencia anual es aproximadamente de 2.7 por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres de una relación de 2,6 a 1, con la excepción de la morfea lineal, que ya les voy a hablar un poquito más adelante, que no muestra ninguna preferencia por sexo. La morfea lineal es 10 veces sí más frecuente en niños, mientras que la morfea circunscrita, que antes la conocíamos más como morfea en placa, es la forma predominante en los adultos. Las edades medias de inicio de esta enfermedad aproximadamente tienen dos picos, uno a los 10 años y el otro a los 45 años. Y se dice que no suele representar un peligro para la vida del paciente. Ok, un poco sobre la patogenia de esta enfermedad. Ni la histología ni la inmunohistología de una sola lesión pueden realmente distinguir entre la morfea y la esclerosis sistémica, que es uno de sus mayores diagnósticos diferenciales. Debido a todo esto, se ha asumido que los factores patogénicos que conducen a la esclerosis sistémica contribuyen igualmente al desarrollo de la morfea. Entonces, como que la patogenia de la esclerosis sistémica la extrapolan, podríamos decir, a la morfea. Entonces, tenemos esta imagen donde tenemos aquí el vaso, podríamos decir, las células endoteliales, los linfocitos T, interleucina 4, transformador de crecimiento o de crecimiento transformador, fibroblastos, colágeno, ¿no? Entonces, todo se inicia con estos tres ítems. Uno, hay daño vascular. Otro, hay presencia de linfocitos T activados. Y tres, hay una producción de tejido conjuntivo anómalo por los fibroblastos. Entonces, cuando se inicia esta lesión vascular, ya sea por una infección o una exposición ambiental, la presencia de autoanticuerpos contra las células endoteliales determinados genéticamente hablando, sucede esto que les voy a decir. Vienen los linfocitos T que pueden modificar la síntesis fibrolástica de colágeno y estos linfocitos, ¿dónde están? Habitualmente están presentes en la zona perivascular, que sería acá, ¿no? Entonces, posteriormente, en el borde de este vaso, podríamos decir, es donde se avanza la esclerosis en desarrollo. La mayor producción de colágeno y otras proteínas de la matriz extracelular, que son las que están implicadas en esta patogenia, están causadas por citocinas procedentes de linfocitos T. ¿Y cuáles son las citocinas más comúnmente implicadas en esta patogenia? Es la interleucina 4, la interleucina 13 y el factor de crecimiento transformador beta. Entonces, tenemos que hay una producción o se activan los linfocitos T que se encuentran como en el borde, ¿no? Y estos producen interleucina 4, lo que les decía la más común, la interleucina 13 y el factor de crecimiento transformador. Y posteriormente estos producen un mayor, valga la redundancia, producción de colágeno. Pero, ¿qué es lo que tengo acá? Eso es lo que les decía. ¿Cuáles son las citocinas que producen colágeno? Las citocinas, o podríamos decir los linfocitos TH2 particularmente. Pero por el contrario, los interferones y las citocinas asociados a la respuesta TH1, que son estos que tenemos acá, pueden suprimir considerablemente la síntesis de colágeno y también otras proteínas de matriz extracelular. Entonces, estas citocinas estimulan la producción de colágeno y estas disminuyen la producción de colágeno. ¿Ok? Entonces, una posibilidad de tratamiento se dice que podría ser la reconducción de las respuestas TH2 para transformarlas en respuestas TH1. Entonces, así tenemos menor producción de colágeno. Entonces, este desequilibrio que hay entre la producción y la degradación de colágeno
que se refleja en el aumento de la producción de colágeno al final, y la disminución así también de las metaloproteinasas de la matriz extracelular son responsables de la degradación al final de este colágeno, que es la piedra angular de la fibrosis que caracteriza a la morfea. Entonces, al final tenemos esta fibrosis por el aumento de la producción de colágeno y la disminución de las metaloproteinasas de la matriz. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los acontecimientos desencadenantes en algunas ocasiones que se han estudiado, pero realmente no están completamente estudiados? Son uno, los traumatismos mecánicos, infecciones, hablamos incluso de infecciones de citomegalovirus y de borrelia. Ustedes van a ver en la literatura que menciona mucho la borrelia. Vacunas como cuáles incluyen sarampión, rubiola, papera, difteria, tétano, tosferina, incluso la BCG. Se hablan contra esto. Y también unos acontecimientos desencadenantes son la exposición a rayos X. Así como estos medicamentos que les menciono acá, como el bisoprolol, bleomicina, la D-penicillinamina, que también se dice que el inicio de las lesiones de la morfea es después de aproximadamente un intervalo de 1 a 30 meses del uso o del consumo de este fármaco. Entonces, aquí hay una clasificación que es como la más actual de la morfea. Si ustedes miran, van a ver como muchas clasificaciones y esto, y lo han tratado de modificar. Incluso la primera fue la de Patterson, que es la que comentaban en el examen, que hablaban de morfea gutata, la de queloidea y todo esto. Pero está esta clasificación que es la morfea circunscrita, que antes, o en placas, que lo conocemos como la literatura más como en placas, ¿no? Entonces la dividen en superficial y profunda. Ahorita les voy a hablar cómo son las lesiones elementales de cada una de estas. También tenemos la morfea lineal, que la podemos dividir que se manifiesta tanto en troncos y extremidades o en cabeza, como la lesión en golpe de sable, y también el síndrome de Parry-Romberg, que ese no lo voy a mencionar porque ya hubo una clase al respecto. Y tenemos también la morfea generalizada. Requisito para que sea generalizada es que 4 o más placas en 2 o más sitios anatómicos. Y también está la morfea panesclerótica inhabilitante de la infancia, que es más que todo como circunferencial. Y por último, la morfea mixta, ¿no? Que es la combinación de cualquiera uno de estos tipos. ¿Ok? Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la morfea no manifiesta el fenómeno de Raynaud, que es uno como podemos también como diagnosticar la de la esclerosis sistémica. Otra cosa también, en casos aislados de la morfea, como no en todos, pero puede haber afectación a nivel de la cabeza, podríamos decir, y algunos pueden desarrollar síntomas oculares y neurológicos, pero más que todo de la morfea lineal. Entonces, hablando de esta de la morfea lineal, es el tipo más común de la esclerodermia localizada, que es como el sinónimo de la morfea, que así se le conoce también. Ocurre más en cara y extremidades, pero también puede ocurrir en tronco. ¿Dónde lo podemos ubicar? Como les decía, las extremidades. La lesión fibrosa se presenta en una distribución unilateral, lineal, y la orientación suele ser longitudinal cuando está en extremidades, y cuando a veces se presenta en tronco puede ser de manera transversal. Entonces, viendo acá estas lesiones como son, podemos ver que hay una fase activa donde podemos ver el borde, aquí se ve un poquito, ¿no? El borde de la lesión, que es hiperémico, mientras que el centro es como un color marfil. Y la fase inactiva, que ya puede ser como un poco donde hay hipo o hiperpigmentación. Entonces vemos estos pacientes con escleroderma lineal o morfea lineal. Aquí tenemos una manifestación temprana, donde vemos, como les decía, esta área blanca, brillante, un poco indurada, rodeado por este halo eritematoso en la cara de este niño. Este es un niño. Y aquí vemos una lesión más avanzada que se presenta como una placa, la dicen como un poco cerosa, firme, endurecida y rodeada por un borde, podríamos decir, como violáceo, ¿no? En la carita de este paciente. Ahora también, como les decía, cuando la lesión involucra la cara o la piel cabelluda, también se conoce como morfea en golpe de sable. Entonces aquí vemos esta placa también esclerótica de este paciente, un poco brillante, lineal, si está hipopigmentada, hiperpigmentada, también un poco en la periferia, incluso un poco en el centro,
y incluso vemos que llega hasta como piel cabelluda, ¿no? Y aquí podemos ver incluso que hay una alopecia secundaria. Entonces, en los pacientes con morfea en golpe de sable, las manifestaciones, como les decía, sí pueden haber manifestaciones neurológicas, no son tan frecuentes, pero sí pueden haber, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y cuáles son estas manifestaciones neurológicas? Convulsiones, cefalea, parálisis facial, y estos pueden muy importante que pueden ocurrir antes, simultáneamente o después de las manifestaciones de la piel. Hablando de estas manifestaciones neurológicas, aquí vemos otra paciente también con esta placa un poco esclerótica, ¿no? Menos brillante que la anterior. Y aquí vemos también esta esclerodermia lineal de la pierna del paciente, derecha específicamente, hay que tener en cuenta también que estos pacientes pueden desarrollar incluso contracturas y defectos de la extremidad con el crecimiento más que todo, o incluso que le pueden provocar un poco de discapacidad. Y aquí vemos estas lesiones de esta paciente en su pierna derecha, que comenzó ella específicamente a los 5 años de edad, aunque habíamos visto que es aproximadamente su pico a los 10, ¿no? Vemos como presenta un poco de atrofia y vemos un poco de discrepancia en la longitud de las extremidades y la deformidad. Un poco de, como que dándole un poco de pie plano, ¿ok? Entonces aquí tenemos lineal, ¿ok? Y aquí es muy importante que estas placas también, perdón, terminando esta de la morfea lineal, ahora vamos a la morfea circunscrita o morfea en placa. Entonces aquí vemos cómo se manifiesta, es como una lesión al inicio, que vemos esas placas redondeadas, ovaladas, induradas, rodeadas por un halo eritematoso, aunque aquí vemos más como eritema generalizado, ¿no? O violáceo, y pues, generalmente está en el tronco. Entonces aquí vemos la lesión precoz, siempre es como una placa, incluso eritemato edematosa la describen. Entonces aquí vemos otra lesión con esta placa esclerótica con el ribete de color como un poco lila, que es muy característico y que también es un indicador de que hay actividad de la enfermedad. Y los hallazgos histológicos difieren dependiendo de si la muestra, por ejemplo, para la biopsia que nosotros vayamos a tomar, se obtiene pues de este bordecito o del centro, ¿no? Y aquí podemos ver también esta lesión, que es la que nos mostraban en el examen. Predominantemente es una placa como grande, hiperpigmentada, muy definida y con una depresión central, ¿no? Y siempre recordemos que la morfea en placa o circunscrita, su localización o topografía habitual, pues es el tronco. Y hay que recordar también que en la zona central puede adquirir un color blanco brillante y en la periferia un anillo violáceo, que es lo que les decía, que mostraba actividad y es como lo dicen como un color lila. La parte central de la lesión en progresión empieza a transformarse en un tejido esclerótico similar al cicatrizal o cicatricial. Y aquí podemos ver en este paciente que presenta una placa inflamatoria así indurada y con esta himpopigmentación central y eritema periférico. Así como vemos en este otro paciente, las lesiones son típicamente de forma ovalada, aquí vemos, redonda también, y vemos esta piel dura, la describen, y un poco brillante en el centro, ¿no? Generalmente tenemos que tener en cuenta que sí es asintomática y por lo tanto la mayoría de las veces pasa muy desapercibida. La piel pierde a menudo estructuras, incluso como los pelos y las glándulas sudoríparas, y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Ok. Y hay, como se pueden decir, que hay dos formas o dos etapas de la morfea en placa. Como les decía, la superficial y profunda, con les estaba enseñando el cuadrito de su clasificación. La superficial es una fibrosis confinada a la dermis, aunque ocasionalmente puede afectar a la zona más superficial del tejido celular subcutáneo. Y la profunda, pues como su nombre lo dice, es una extensión desde la dermis hasta el tejido celular subcutáneo, pudiendo alcanzar incluso fascia muscular o el músculo subyacente. Entonces, podríamos decir que las lesiones de la morfea comienzan con pequeños cambios como cutáneos, así como los mirábamos anteriormente, hablando de esta en placa, ¿no?
que estos cambios cutáneos pueden ser como violáceos o eritematosos, podríamos decirlo, algunos lo llaman como una fase inflamatoria al inicio, ¿sí? Que es como vemos en esta imagen, que se van como agrandando y progresan a una piel firme, con grados variables incluso de hipo e hiperpigmentación, que podría ser como una fase atrófica también. Entonces podríamos decir que teníamos una etapa inflamatoria y eritematosa inicial, posteriormente una fase indurada esclerótica con inflamación circundante, y al final podríamos quedarnos con una fase atrófica, ¿no? Con un poco de hipopigmentación o hiperpigmentación. Pero algo importante que tenemos que saber que en la mayoría de los casos progresa a lo largo aproximadamente de 3 a 5 años. Se detiene y después remite espontáneamente. Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, otro tipo dentro de su clasificación que tenemos es la morfea generalizada. Es la presencia, perdón, de placas de morfea en número aproximadamente que sean mayor de 4 y en diámetro mayor de 3 centímetros, que van confluyendo entre sí hasta alcanzar 2 de, perdón, Los pobres. 2 de 7 sitios anatómicos. Algunos autores no, lo único que sí es que me hizo reacción de que consideran necesaria una extensión mayor de la superficie. Me daba, primero como que sentía ardorcito, luego muchísima comezón y ya mi mamá me lo quitaba y rojo. Después optamos por usar gasa. Oigan, apaguen sus y micrófonos. Como con tela adhesiva, pero creo que es Adriana. Es la doctora Valencia, ya le mandé un mensajito. Sí, pero bien. Si quieres, tú vaya, mi amor, para que ella la dejemos usted. Sí. Tú puedes apagarlo. Sí, tú lo puedes apagar. Voy. No lo sé. No hay mucha idea. Ya, perdón, ya. Ok, entonces les decía, la morfea generalizada, algunos autores la consideran necesariamente solo con decir que tiene una extensión mayor del 30% de la superficie cutánea. Entonces vemos aquí esta imagen de un adolescente de 13 años de edad con esta placa de morfea circunscrita al inicio, indurada, rodeada por otras lesiones como hipercrómicas, si miran, ¿no? Entonces los requisitos es de que sea mayor de 4, mayor de 3 centímetros y que al menos esté en 2 de 7 sitios anatómicos para considerarlo una morfea generalizada. Ok, es imposible distinguir una lesión individual de la morfea en placa clásica, por así decirlo, salvo por el hecho de que no deja de expandirse. Normalmente comienzan como de modo insidioso sobre el tronco en forma de morfea en placas y ya después como que se van generalizando o expandiendo, ¿no? Y al progresar la esclerosis cutánea puede causar limitaciones discapacitantes que incluso pueden dificultar la respiración. Hay que tener en cuenta eso. Aquí vemos esta imagen con estas placas isomórficas, hiperpigmentadas y escleróticas que están presentes tanto como en pecho, podríamos decir, y en abdomen de este paciente. A diferencia de la esclerosis sistémica, la morfea generalizada no presenta, lo que les decía, la morfea generalizada no presenta esclerosis que implica principalmente piel acral o esclerodactilia, como una esclerosis sistémica, y también está ausente el fenómeno de Raynaud que les decía, que así lo podemos un poco diferenciar. Entonces vemos aquí en esta imagen estas placas hiperpigmentadas múltiples en el tronco que incluso ya se están fusionando, ¿no? Y aquí vemos en esta imagen la afectación perimetral, podríamos ponerlo, que respeta la parte central de la mama y constituye pues un patrón clásico de distribución. Ok, ahora vamos con otra de ellas dentro de su clasificación, que es la morfea panesclerótica discapacitante, o incluso se le dice que es de la infancia. Esta suele comenzar antes de los 14 años de edad y tiende a causar una grave discapacidad de por vida debido a una atrofia persistente de los músculos subyacentes y a contracturas de las articulaciones afectadas. El trastorno sí suele extenderse del tronco a las manos y pies incluso, y se parece un poco más a la morfea como generalizada de los adultos, podríamos decir. Puede producir esta atrofia e incluso puede afectar, se dice, del esófago incluso y pulmones. Entonces aquí vemos esta lesión de esta morfea panesclerótica en la extremidad inferior izquierda de este paciente y vemos cómo es como circunferencial y profunda, ¿no? La esclerosis y la atrofia de este paciente. Y aquí vemos también esta imagen. Es un paciente, creo que se lo pusimos.
Es un niño de 12 años con esta morfea panesclerótica, donde vemos como la apariencia un poco translúcida de la piel, no hay anexos y los bordes de la lesión tampoco como que se delimitan mucho. El muslo se endurece un poco al tacto y aquí específicamente en este paciente se confirmó el diagnóstico por biopsia y el carácter inflamatorio y fibrótico de la lesión que afectaba a todas las capas cutáneas y tejido subcutáneo hasta la fascia muscular, pues incluso le dio el diagnóstico. Entonces incluso hay que recalcar que respecto a palmas y plantas, no se afectan órganos internos y la posibilidad de complicación con la aparición de úlceras crónicas y carcinoma epidermoides está muy relacionada con esta morfea panesclerótica. Ok, otras que les decía es la morfea mixta, que es una condición en la que coexisten una combinación de dos o más de los subtipos anteriores que les mencioné. Y la última es la superposición con el líquen escleroso, que es el que vamos a ver más adelante, que los pacientes con morfea circunscrita y morfea generalizada a veces pueden tener cambios en la superficie que pueden darnos incluso un líquen escleroso como acompañante. Ahora, también nos podemos ayudar un poquito de la dermatoscopía. Puede ser un poco sí beneficioso en los casos en el que el diagnóstico no sea claro, o más que todo en los pacientes en los tipos de piel oscura, donde como este borde típico lila que les mencionaba, no lo podemos como evidenciar mucho, o es muy difícil como de apreciar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo mencionan como rayos fibróticos o haces fibróticos blanquecinos, que son muy específicos de la morfea y que se cruzan con frecuencia con vasos ramificados lineales. Entonces, por ejemplo, aquí vemos estos rayos, es este que mencionan acá, fibróticos, estos haces fibróticos, se ve como muy poquito, ¿no? Y están cruzados, si se fijan, por vasos de ramificación lineal, ¿ok? En este específicamente. Y también tenemos que observar que puede haber pérdida de pelo en el área afectada, como vemos en estas que están aquí verdes, en comparación con esta que está acá, ¿no? Entonces es algo como que nos puede ayudar un poco la dermatoscopía al momento de examinar al paciente. Entonces acuérdense de los haces fibróticos y que están cruzados por vasos ramificados lineales, ¿ok? Y la microscopía confocal de reflectancia, pues sí, esta herramienta es no invasiva y puede representar un método útil para distinguir entre las primeras etapas de la enfermedad con prevalencia, más que todo cuando hay un infiltrado linfocítico inflamatorio y también las etapas tardías caracterizadas más que todo por la esclerosis más prominente. Y también a veces podemos ver como signos de inflamación. Entonces, en esta microscopía confocal que se realizó, se mostró áreas hiperreactivas marcadas con atrofia severa de las glándulas écrinas y todas las glándulas sebáceas habían desaparecido con esporádicas reducciones de la persistencia folicular. Entonces, aquí podemos ver el mosaico de la microscopía, muestra una marcada áreas hiperreflectantes con glándula écrina severa atrofia también, que es la que vemos aquí en este círculo azul. Y en este rojo podemos ver que todas las glándulas sebáceas han desaparecido, pero con la persistencia de folículos de un tamaño un poco reducido. No somos muy expertos en esto, pero es lo que tenemos que podemos observar, ¿no? Entonces, acuérdense de las glándulas sebáceas que desaparecen y con una marcada áreas como hiperreflectantes que mencionan. ¿Okay? Dentro de las manifestaciones extracutáneas, podemos encontrar más que todo, lo que quiero que les quede es la artritis, ¿no? Si ustedes ven, todas las demás son como un poco porcentaje, pero la que más se puede manifestar o acompañar es la artritis. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este paciente que tiene morfea, vemos aquí, o sea, se ve muy leve, pero aquí está su placa, podríamos decir, y está presente en la rodilla derecha un poco de inflamación con derrame, lo describen, ¿no? Entonces, este paciente pues tenía acompañado su artritis. Y también podemos observar acá que pueden haber incluso contracturas de la mano. Aquí vemos este niño con esclerodermia pues localizada.
Dentro de algunos de las manifestaciones extracutáneas, por ejemplo, las neurológicas que más mencionan son cefaleas y crisis epilépticas. Y dentro de las gastrointestinales, podríamos decir que mencionan mucho el reflujo y la disfagia. Y de las oftalmológicas, la uveitis y la escleritis es como de las que más se mencionan. Ok, ahora dentro de los datos del laboratorio, en la morfea no destacan especialmente las anomalías del laboratorio. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero en algunas que sí pueden como destacar mucho es en la morfea generalizada y en la lineal. Entonces la BCG y las concentraciones de proteínas normales suelen ser. Y sí podemos encontrar una eosinofilia en la VH, especialmente más en las fases activas o iniciales de la enfermedad. Pero algo representativo son los títulos elevados de ANA o de anticuerpos contra ADN, bicatenario o incluso antihistonas. Otros anticuerpos que se detectan sí con menos frecuencia que el ANA, por ejemplo, son el ADN antidoble cadena, el antipoipomerasa 2, antifosfolípido e incluso el factor reumatoideo. Que podemos encontrarlos, pero como les decía, más en la morfea generalizada y en la morfea lineal. Ok, ahora de su anatomía patológica, en la mayoría de los casos, los cambios morfológicos se aprecian mejor en el límite entre la dermis y la grasa subcutánea. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces podemos encontrar dos estadios, iniciales y posteriores, ¿no? Entonces en los estadios iniciales, las paredes de los vasos muestran inflamación y edema endotelial. Los capilares de las arterias pequeñas están rodeadas por un infiltrado formado fundamentalmente por linfocitos T y en ocasiones también por eosinófilos, células plasmáticas e incluso mastocitos. Entonces aquí podemos ver una visión general con un aumento del grosor, si se fijan, de la dermis. Y también vemos un poco de infiltrados perivasculares y periécrinos de linfocitos y células plasmáticas, como vemos aquí un poco en el recuadro, ¿no? Estos cambios pueden apreciarse en el borde inflamatorio. Ok. Y en cuanto a ya como una atmósfera más avanzada, la epidermis presenta un aspecto casi normal, podríamos decir, pero las cretas interpapilares pueden estar disminuidas, como observan acá, dejando una unión dermoepidérmica bien aplanada. Ya no se observa el edema que mirábamos como en la dermis, como en la anterior, en la fase inicial, y el número de capilares y vasos de pequeño calibre disminuyen significativamente y la mayoría de las estructuras son reemplazadas por haces de colágeno homogéneo. Entonces aquí vemos esta imagen de esta morfea ya como un poco más avanzado de toda la dermis que se extiende al tejido adiposo, incluso como vemos aquí, con haces de colágeno gruesos y glándulas écrinas atrapadas, que son las que están aquí en la flechita, perdón. Y eso ya corresponde a las zonas de induración del interior de la placa. La otra que les había mostrado era como en la periferia, porque ya sabemos cómo es la inicial, la activa, ¿no? Y esta era como del central en la placa, es más avanzada. Entonces aquí podemos ver estas imágenes. Esta es una morfea circunscrita profunda, podríamos decirlo. Y aquí vemos un aumento del espesor de la dermis que sobrepasa el nivel de los glomérulos écrinos, que son todas estas flechitas que ven acá, e invade el tejido celular subcutáneo. Acá. Y también esto es lo que podemos ver acá, todas estas, ¿no? Vemos engrosamiento y linización de los haces también, de colágeno, con un poco de infiltrados inflamatorios linfohistocíticos focales, que son estos de acá. Y no se observa pues la presencia de mucina. Ok, hay algo también importante que podemos como evaluar la actividad de la morfea y la severidad de la morfea. Estos métodos son un poco como bien subjetivos, no evalúan el tamaño real de las lesiones y ninguno ha sido como validado en un gran cohorte de pacientes. Entonces, ¿cuáles son estos métodos que nos mencionan que nos pueden ayudar? Los métodos de puntuación, como el índice de gravedad de la esclerodermia localizada, que es LOSI, el índice de daño de la esclerodermia localizada, y en conjunto estos dos forman la herramienta de evaluación de la esclerodermia localizada como LOSCA, se conoce. Entonces, dividen el área de la superficie corporal en 18 sitios anatómicos y el grosor de la piel, la inflamación, la extensión de la lesión y el daño se puntúan en una escala de 0 a 3.
Entonces, aquí tenemos estas escalas. La puntuación de cada sitio se basa en la puntuación más grave de cada parámetro, podríamos decirlo. Para minimizar la variabilidad entre sujetos, todos los cambios cutáneos se comparan con el área cutánea contralateral o ipsilateral. Entonces, aquí vemos específicamente donde nos preguntan si hay una nueva lesión o el crecimiento cómo va, que le ponemos sí o no. Siempre es de 0 a 3 y su puntuación máxima es 18. Por ejemplo, aquí vemos de 0 a 3 el eritema y el engrosamiento. Ahora también está el LOSD, que es como más del daño y este era como más como de la actividad. Entonces, nos evalúa la atrofia dérmica, siempre de 0 a 3, la atrofia subcutánea y la despigmentación. Hay también esta escala, estas dos primeras que les mencioné, sí están como un poco validadas, pero también menciona la escala de Diet, que es despigmentación, induración, eritema y telangiectasias. Igual que es de 0 a 3 y con una puntuación máxima de 12, pero esta se dice que todavía no está completamente validada. Otras herramientas que nos pueden como un poco ayudar para evaluar la actividad de la morfea, nos hablan incluso del plicómetro o el durómetro que los mencionan, o estos más que todo valoran como el espesor de la piel en una escala computarizada que calcula el área exacta y la duración. También se menciona mucho que nos podemos apoyar del ultrasonido Doppler o incluso la termografía infrarroja, como algunas opciones para evaluar. Ok, como diagnóstico diferencial, primero la morfea, el principal les decía es la esclerosis sistémica. Entonces recordemos, como les mencionaba, la morfea se caracteriza por la afectación asimétrica, de la piel y la ausencia de fenómeno de Raynaud y de alteraciones pulmonares o esofágicas. Y la esclerosis sistémica, en cambio, sí sabemos que es un trastorno autoinmune caracterizado por esclerosis progresiva de la piel y afectación frecuente de los órganos internos. Y la esclerosis sistémica generalmente comienza con el fenómeno de Raynaud y los pacientes comúnmente exhiben hinchazón inicial. Aquí vemos un poco a esta paciente y esclerosis eventualmente en la yema de los dedos, que es como la esclerodactilia, y que con frecuencia también podemos ver cambios a nivel capilar unguial. Estos cambios al final están ausentes en pacientes pues con morfea. Entonces, otro diagnóstico diferencial también es la lipodistrofia localizada, que es esta imagen que tenemos acá, se caracteriza más que todo por una pérdida de grasa subcutánea de pequeñas áreas del cuerpo. También lesiones de la enfermedad de injerto contra huésped lo podemos diferenciar, que más que todo aparecen como placas firmes y circunscritas que a menudo favorecen más en la parte inferior del tronco y que pueden extenderse lentamente hasta generalizarse incluso. Y también como diagnóstico diferencial tenemos la infección por borrelia o eritema migratorio también. Y ya puede, que es el que tenemos acá, puede parecerse a la morfea, incluso si lo vemos como la circunscrita, en su inicio más que todo temprano, ¿no? Las lesiones sí suelen ser planas y sin escama y pueden ser pruriginosas o ardorosas incluso, pero rara vez son dolorosas. Y por último, un diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta, que antes se mencionaba que era parte de la clasificación de la morfea, es la fascitis eosinofílica, que se caracteriza por inflamación y esclerosis de la fascia, tejido subcutáneo de las extremidades con preservación de las manos, pies y cara. Entonces, hablando de esta fascitis eosinofílica, aquí podemos ver una comparación de la morfea profunda y la fascitis eosinofílica de este paciente. Aquí podemos observar cómo hay un aspecto pseudocelulítico de la piel, del muslo, afectada en ese paciente con morfea, en ese paciente que tiene morfea profunda. Y en la fascitis eosinofílica, que es esta imagen que tenemos acá, la fibrosis como que es más, sí es profunda, pero produce un aspecto como ondulado más que todo, ¿no? Y este paciente además tenía un H crónico que también se ha asociado mucho y que sí pues parecía más a la fascitis eosinofílica. Y recordemos que este H crónico también se ha relacionado mucho con esta fascitis. Dentro del tratamiento que podemos mencionar de primera línea para la morfea, habla mucho sobre los tratamientos tópicos. Con los corticosteroides más que todo ultrapotentes. Son los que están
indicados y los damos como en disminución, ¿no? Una vez al día, el primer mes, el segundo mes, día por medio, y el tercer mes 2 veces por semana. De segunda línea, nos mencionan el inhibidor de calcineurina, de tacrolimus y pimecrolimus, que podemos como tener en cuenta. También, dentro de los tratamientos sistémicos, nos mencionan incluso los retinoides, la acitretina e incluso la isotretinoína. Pero nos hablan más sobre el metrotexato y la ciclosporina, que también pueden ser como unas opciones. Pero estos inmunosupresores los mencionan que se puede utilizar más en morfea lineal o generalizada, o incluso en pacientes con morfea en golpe de sable. Y también se pueden acompañar o en combinación con pulsos de esteroides también, que pueden como apoyar un poco. Otros que nos mencionan son los derivados de vitamina D para tratar la morfea, como el casipotriol, que es lo que hace, al final inhibe la proliferación de fibroblastos de estos pacientes. Y otros que también podemos apoyarnos y que se habla mucho es la fototerapia, que estos tratan, pero más que todo hablan de dos tipos, de los tratamientos con baños de puba, a dosis generalmente o ligeramente suberitematosas, y los VA1. Y se dice que aproximadamente la morfea desaparece o mejora considerablemente, al menos en el 60% de los pacientes que son tratados con la fototerapia. Eso también es importante. Y al final nos podemos apoyar incluso un poco de la cirugía, pero más que todo pues en estos pacientes con golpe de sable también. Aquí te podemos ver este paciente con morfea, como tenía esta lesión a los 6 meses de vida. Se le inició tratamiento con metilprednisolona en oclusión, y aproximadamente se lo dieron durante un mes. Además se acompañó de derivados de vitamina D, el casipotriol. Completó 6 meses, y aquí vemos su evolución a los 18 meses